Somos el grupo 5 que está compuesto por Abrazúa Daniel, Subrini Simón y quien les habla, Poblete Daniela. En este caso vamos a explicar lo que es la OFDM, multiplexación por divisor de frecuencias. Este se trata de un método de modulación donde el espectro asociado a cada dato es una pequeña porción de ancho de banda total, el cual se divide en n subcanales. Cada subcanal se modula con un símbolo y se multiplexa en frecuencia. A fin de evitar un gran número de moduladores y filtros en el transmisor, así como un filtro complementario y de moduladores en el receptor, se utiliza la técnica de procesamiento digital de señales, tales como la transformada rápida de Fourier. Para generar la OFDM se deben tener en cuenta varios parámetros, como son el número de portadoras, el esquema de modulación y el intervalo de guarda a utilizar. El número de subportadoras n se determina basándose en el ancho de banda del canal, la velocidad de los datos y la duración del tiempo útil. El número de portadoras corresponde al número de puntos complejos que son procesados por la FFT. Metiéndonos un poco más en el tema, tenemos el diagrama de bloques de un sistema OFDM. La señal de entrada de un sistema OFDM es un trama serial de datos codificados o sin codificar. Estos datos pasan a un formato en paralelo formado por símbolos de n bits de longitud de acuerdo a esquemas de modulación tales como son MPSK o MQAM. En la salida del mapeador se tienen símbolos ortogonales entre sí y a cada uno de ellos se les asigna una subportadora por medio de la IFFT. Solo una pequeña cantidad de datos son transportados en cada subportadora y por esto la velocidad de bits por portadora disminuye, reduciendo significativamente la interferencia intersimbólica llamada ISI. La utilización del buffer permite almacenar n datos mapeados para poderlos introducir a la IFFT y así generar los símbolos OFDM. La IFFT genera múltiples portadores a diferentes frecuencias ortogonales, dividiendo el ancho de banda disponible entre un número n de subportadoras. La trama de datos en paralelo sujeta al proceso IFFT constituye la modulación OFDM. La IFFT convierte un número de puntos de datos complejos, tanto en amplitud y en fase de componente, de longitud n, la cual es una potencia de 2, en una señal en el dominio del tiempo de igual número de puntos después de la modulación OFDM. Los datos son nuevamente convertidos a una forma serial y se agrega un intervalo de guarda en cada símbolo OFDM. Con respecto a la modulación digital, la portadora y la señal modulada son analógicas como lo son las señales AM y FM. La modulación digital se divide en dos clases, PSK, que es codificación por cambio de fase, y QAM, que es codificación por cambio en amplitud y fase de la portadora según la modulación señal digital, que representan los datos. Los pulsos digitales son filtrados antes de entrar al modulador para reducir el ancho de banda de la señal modulada. Esto hace que dejen de ser rectángulos y finalmente se realice la codificación. En este caso se utilizó la codificación por cambio de fase en cuadratura. 4 fases equiespaciadas representan los dígitos 00, 01, 11, 10. Cada fase transmite 2 bits QPSK y tienen el doble de eficiencia en ancho de banda que BPSK. La eficiencia OFDM se mide en cuántos bits se van a transmitir por símbolo OFDM. Aquí, para nuestro ejemplo, tenemos una transmisión de 2 bits por símbolo que multiplicado por el número de portadoras nos va a dar un total de 8 bits.
es decir, que podemos transmitir hasta un total de 8 bits por cada símbolo OFDM. En OFDM, el ancho de banda se va a repartir entre el número de portadoras. La relación entre la frecuencia de cada portadora y el ancho de banda la podemos ver en la siguiente fórmula. De aquí también podemos deducir que el tiempo de símbolo o FDM puede calcularse como el número de portadoras por el tiempo de símbolo. Este tiempo de símbolo va a depender del método empleado, ya sea QPSK, QAM, etc. El intervalo de guarda es un periodo que se deja entre dos símbolos consecutivos. Esta técnica se utiliza para eliminar la interferencia intersímbolo. En OFDM se implementa un prefijo cíclico, donde lo que se hace es tomar la última parte de la información del símbolo y copiarla al inicio del mismo. Estas réplicas son aprovechadas por el receptor, que mediante una correlación entre el dato útil y su copia puede realizar una sincronización. El tiempo de guarda va a depender del método utilizado. El desarrollo de OFDM, así como lo vimos hasta ahora, con un esquema donde se necesita implementar un generador para las frecuencias ortogonales, es poco práctico, ya que este sistema debería implementarse de forma analógica. Pero si tomamos esta parte que está dentro del recuadro verde, podemos ver que lo podemos reemplazar en forma digital por una transformada inversa de Fourier y lograr así el mismo resultado. Acá tenemos el diagrama de bloques de un sistema OFDM. Tenemos la entrada de símbolos que serán mapeados por algún método, QPSK, QAM, etc. y se dispondrán en forma paralela a la salida del buffer. Este grupo de símbolos, que son números complejos, son procesados digitalmente para obtener la transformada inversa de Fourier. A la salida de este módulo obtendremos un grupo de datos en forma paralela, que debemos convertir a forma serial. Luego a este bloquecito de datos se le va a agregar el intervalo de guarda y se va a pasar por un conversor digital analógico. Así obtendremos una señal analógica en banda base que estará lista para ser transmitida. Ahora solo nos resta montar esta señal en la frecuencia de transmisión para su emisión al medio. En la recepción realizaremos el mismo proceso, solo que de forma inversa, para obtener los datos que fueron enviados inicialmente. A fin de obtener una mejor comprensión del tema, se realizaron 3 pruebas en MATLAB. La primera de estas consistió en el análisis espectral de una señal senoidal que fue multiplicada con una función cajón entre 0 y 1. Para este ejemplo, la señal senoidal tiene una frecuencia de 2 Hz y puede verse como su transformada está formada por dos sinks superpuestas centradas en la frecuencia correspondiente a los 2 Hz y menos 2 Hz. Para la segunda prueba se trabajó de manera similar a la anterior, pero tomando como referencia a 3 señales senoidales multiplicadas por su respectiva función cajón. Cada una de estas posee distinta frecuencia y distinta amplitud. El hecho de que tengan distinta amplitud nos permitirá diferenciarlas al hacer el análisis en el dominio de la frecuencia. Pueden verse que, como en un mismo intervalo de tiempo entran siempre un número entero de periodos, estas señales son ortogonales entre sí. Esto lo podemos ver también al analizar su transformada, ya que en el dominio de la frecuencia, siempre que una de las señales tiene un valor máximo, las otras valen 0, y fuera del punto máximo, siempre que la señal vale 0, las demás también valen 0. Puede verse que al concatenar las 3 señales anteriores, x1, x2 y x3, se obtiene la señal que aparece del lado izquierdo, cuya transformada es la que aparece en el gráfico de la derecha. Los puntos máximos de la transformada se encuentran en las frecuencias de 2, 4 y 6 Hz, correspondientes con las frecuencias de las señales senoidales. Para la tercera prueba, se tomó un fragmento de audio bastante corto para poder visualizarlo correctamente. Se le aplicó la transformada de Fourier para poder obtener su espectro y se ingresó a la señal en un filtro anti-aliasing con frecuencia de corte de 10 kHz. Este filtro cumple la función de poner un tope en frecuencia a la señal para poder mostrarla correctamente siguiendo con el teorema del muestreo.
Realmente no hay una diferencia significativa apreciable entre la señal de entrada y de salida del filtro anti-aliasing. Simplemente se ve que en la salida del filtro anti-aliasing la señal tiene menos ruido, por decirlo de alguna manera, y el trazo es mucho más limpio. Para transmitir a la señal se utilizará el método de modulación digital QPSK. Para ello, una vez que la señal sale del filtro anti-aliasing, se la muestrea y se la representa con 8 bits. Luego, a cada byte correspondiente a cada valor de la señal, se lo divide en componentes de 2 bits. La señal a transmitir se transmitirá utilizando 4 señales portadoras, por lo que por cada transmisión de 2 bits se estará enviando por completo un byte, o en otras palabras, se estaría enviando una de las muestras de la señal. A raíz del método de modulación elegido, a cada combinación de unos y ceros de la palabra comprendida de 2 bits se le corresponderá un número complejo que puede ser 1 más j, 1 menos j, menos 1 más j y menos 1 menos j. El ejemplo que aparece en pantalla se corresponde con la primera muestra tomada de la señal. Como puede verse, el primer byte es el número 10001111 o, dividido en palabras, 10001111. Cuando lo pasamos a símbolos, con la tabla de conversión que está a la izquierda, se obtiene el símbolo 1 menos j, menos 1 menos j, 1 más j y 1 más j. Estos símbolos son los que luego se montarán sobre 4 señales portadoras diferentes para ser enviados hacia el receptor. Las 4 señales portadoras son las que se ven en el gráfico. Puede verse en la leyenda de arriba a la derecha que cada una de las señales se corresponde con uno de los símbolos de la diapositiva anterior. Puede notarse además que las 4 señales son ortogonales entre sí. Finalmente, el símbolo de OFDM correspondiente al primer byte, o sea, al del ejemplo anterior, es el que se representa en la imagen de la izquierda. Puede verse que en la imagen hay 4 secciones separadas con líneas verticales de color rojo correspondientes a los 4 símbolos. Puede notarse además que los 2 últimos símbolos son iguales. Esto es debido a que los dos se corresponden con la palabra 1, 1. Luego de estos 4 símbolos, separados con una línea negra, los continúa una banda de guarda, que se corresponde con el 25% de la duración de cualquiera de las señales. Luego, lo que se ve a continuación es el segundo byte de la señal. La banda de guarda nos ayuda a poder definir en el receptor qué intervalo de la señal corresponde a cada símbolo. Hay un método aparte que nosotros no utilizamos en este caso, que lo que hace es, en el pedacito que se corresponde con la banda de guarda, se copia un prefijo que se llama prefijo cíclico, que se corresponde con la última parte de la señal del símbolo OFDM que se envía. Esto permite en el receptor calcular la autocorrelación de la señal y poder determinar cuándo comienza un símbolo de OFDM gracias a que se producen picos en la autocorrelación. Por último, el gráfico de la derecha nos muestra el espectro de la señal completa que se está enviando. En otras palabras, es el espectro de todos los símbolos OFDM concatenados. Por razones de tiempo, no se logró modelar el canal de transmisión ni el receptor. Sin embargo, se puede concluir que la modulación OFDM utiliza eficientemente el espectro al permitir el solapamiento de las portadoras, dividiendo el canal en subcanales de banda estrecha. Además, el método de modulación OFDM es muy poco susceptible a las interferencias producidas
por la modulación multitrayectoria.